Menos, así lo. No, pero a ver. Bueno, ya le vamos a comprobar entonces. ¿Nada más? Sí. Bueno, entonces ustedes lo comprueban. ¿Ustedes lo comprueban? ¿Qué ejercicio fue? El último era 50. Era 4,58. A ver, ¿qué capítulo era, por favor? El mismo que... Es que era un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Bueno, ustedes compruébenlo. Y era un polinomial de curvas. Sí. Bueno, fíjense bien. Voy a ver el 5, fíjense bien, el 5. ¿Lo tienen a la mano? ¿Sí? A ver, ¿me lo dices, por favor? Es 1986. 1986. 5. ¿Sí? 1987,7. 1988,12. Y el otro dice Z igual a X menos 1987. X menos. 1987. Bueno, fíjense bien en este ejercicio. También es de ajuste polinomial de curvas. ¿Sí estamos de acuerdo? También es de ajuste polinomial de curvas. Cuando vamos a analizar este tipo de problemas, tenemos que averiguar qué tipo de polinomio vamos a utilizar. Aquí son 3 puntos. Por lo tanto, ¿con qué polinomio podemos aproximar eso? Con un polinomio de segundo grado. El polinomio de segundo grado es así. Obviamente tiene 3 incógnitas, 3 variables. ¿Sí? Asumir lo que debe de tener solución única significa que debo de tener 3 valores. Y cada valor corresponde a los puntos. Ahora, ¿esto qué puede ser? ¿Estos datos qué pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, el número de hospitales construidos por año. ¿Sí o no? En 1986 se construyeron 5, en 1987 7, en 1988 12, por ejemplo. ¿Sí? O el número de universidades construidas por año en un país. ¿Sí están de acuerdo? Si eso sí puede significar. Bien, pues aquí vamos a aproximarlo con un polinomio de segundo grado. Pero aquí sucede una cosa muy importante. Acuérdense que la X viene siendo el primer grado, ¿verdad? La variable independiente. Yo tengo que sustituir estos valores en el polinomio. ¿Y qué pasa? Que como son valores de 1986, 1987, 1988, al elevarlos al cuadrado, me va a quedar ¿de qué tamaño? De millones. ¿Sí o no? Este cuate me va a quedar de millones, este cuate me va a quedar de miles y este me va a quedar de unidades. Entonces están muy disparadas las cantidades. ¿Sí están de acuerdo? Están disparadísimas. Entonces, no es práctico hacerlo de esa manera, porque las cantidades son grandotas. En el anterior no había problema, eran cantidades chiquitas, ¿sí? Pero en este ya son muy grandes. Entonces, precisamente por eso, podemos hacer un cambio de variable. Con ese cambio de variable, yo puedo manejar más fácil las cantidades, ¿sí? El libro nos está poniendo a ver, utiliza este cambio de variable, ¿sí? El libro nos lo pone. Pero si no nos lo da, yo lo puedo poner, ¿sí? Si se fijan, la sugerencia que nos da el libro es muy obvia. ¿Por qué muy obvia? Porque dice, a ver, céntrate en el valor intermedio.
86, 87, 88, pues 87. ¿Sí o no? 1987. ¿Sí? Por eso lo pone el libro. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿cómo sería? Obviamente, mi variable va a ser Z. Perdón, es X. Pero fíjense bien, yo de aquí voy a despejar a X. Si despejo a X, ¿cómo me queda? Z más 1987, ¿no? Perdón, no. En vez de P de X lo voy a poner como P de Z. Igual a quién, fíjense. A por Z cuadrada. Z cuadrada más BZ más C. Nada más lo cambio de valor. Entonces fíjense bien, P de Z, ¿quién de Z? X menos 1987 igual a por Z, que sería el valor de X que tengo aquí menos 1987. O sea que sería 1986 menos 1987 al cuadrado más BZ, B por 1986 menos 1987, nada más C. A ver, no sé si me entendieron. O sea, si yo utilizo la X, se va a disparar bien feo, ¿verdad? Porque estos son los valores de X. Estos son X y este es P de X, ¿sí o no? Se disparan. Entonces hacemos este cambio de variable, pero ahora vamos a utilizar la variable Z, no la variable X. Entonces el polinomio quedaría así. ¿Sí? Por eso sustituimos. ¿Cuánto vale P de X de 1987? Es A por Z cuadrada. ¿Pero cuánto es Z? El valor de X menos 1987 al cuadrado más B por Z, que es 1987 menos 1987 a Z. ¿Sí? Y esto aquí es igual a 5. A 5. ¿Sí? Bien. Ahora, si lo hacemos con el otro, ¿cómo va a quedar? A por 0 al cuadrado más B por 0 más C igual a 2. ¿Sí se fijan que cuánto vale X ahora por el segundo punto, 1987? Entonces la Z va a valer 0. ¿Sí están de acuerdo, no? Va a valer 0. ¿Sí? Aquí ya lo hice ya directamente. En el anterior sí lo hice paso por paso para que nos se fijaran. Bien. Y entonces el siguiente punto, ¿cómo va a quedar? A por 1 al cuadrado más B por 1 más C igual a 4. Perdón, este es 7. Este es 7. ¿Saben? Este es el 12. ¿Sí? Ok. Pues ahí está. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema de ecuaciones. A ver, este sería la primera ecuación. ¿Cuánto va a ser? Menos 1 al cuadrado, 1 por A menos B más C igual a 5. Luego, de la segunda, nada más es así. Y luego de la tercera me va a quedar así. Ahí está, es un sistemito. Bien sencillo, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a resolverlo. Aquí la ventaja es que ya tenemos el valor de C. C vale 7, por lo tanto, ¿cómo quedaría el sistema? Como A menos B igual a 5 y A, no miento, A menos B igual a 4, A menos 2. ¿Ya se fijaron? Sí, porque C vale 7. Se lo sustituyo aquí. ¿Sí? ¿Sí o no?
¿Y este cómo me va a quedar? A más B igual a 5. ¿Sí? A más B. ¿Sí o no? Bueno, pues ya. Miren, A es B menos 2, sustituimos en la otra. B menos 2 más B igual a 5. ¿Cuánto me da? 2B menos 2 igual a 5. Entonces B vale 7 medios. Y si B vale 7 medios, ¿cuánto va a valer? 3 medios. Porque se da 7 medios menos 2. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo va a quedar el polinomio bajo Z? El polinomio bajo Z quedaría como 3 medios de x cuadrada más 7 medios de x más 7. ¿Sí? Perdón. Es aquí acuérdense que estamos con Z. Entonces es, sí es Z. Yo le había puesto X. ¿Sí? Vamos a comprobar. A ver, vamos a comprobar. Aquí se vale Z. Vamos a comprobar. A ver, fíjense, este punto es con X. ¿Sí están de acuerdo? Pero con Z, al hacer ese cambio de variable, sería menos 1,5. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, vamos a probar con este, porque estamos utilizando la variable Z. ¿Sí? A ver, me va a dar 5 igual a 3 medios por 1, bueno, va a ser 3 medios, ya olvidemos, porque es Z cuadrado, menos 7 medios más 7. ¿Cuánto me da? Pues me da 5. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Sí? Y si quieren, pues pueden hacerlo con los otros puntos, no importa. Pero fíjense cómo aquel polinomio está con Z. Si yo lo quiero poner con X, bueno, nada más que ahí sí tenemos que hacer esto. Tres medios de X menos 1286 al cuadrado más 7 medios por X menos 1986 más 7. ¿Sí? Cualquiera de los dos. ¿Sí estamos? Ok. Bueno, pues ahí está. Si se fijan, están facilitos, no son complicados. Bueno, luego hay algunos problemas aquí que pues sí son importantes, ¿eh? Son importantes. Dice, fíjense bien, por ejemplo, el 11. El 11 dice, un polinomio cúbico tiene tangentes horizontales en 1,-2 y en -1,2. Encuentra la ecuación cúbica y bosqueja su gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Fíjense. ¿Ya lo podemos borrar? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué carrera va?
Austrias industrial. ¿Listos? Bueno. ¿Sí? Bueno, fíjense bien. Nos dice... un polinomio cúbico. ¿Cómo es un polinomio cúbico? Bueno, pues ya sabemos, a x cúbica más bx cuadrada más x más d. Ahí está el polinomio cúbico. ¿Sí? Dice, tiene tangentes horizontales. Tangentes horizontales. Algunos libros le ponen la horizontal con H y otros le ponen sin H. Yo le pongo H. Sí, no sé cómo. En los puntos 1, menos 2 y menos 1,2. Nos dice que bosquejemos la gráfica y que encontremos la ecuación. A ver, fíjense bien. Si es un polinomio cúbico, ¿cuántas incógnitas tendríamos que encontrar? Son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Son 4. Entonces necesitamos 4 ecuaciones. ¿Por qué? Porque son 4 incógnitas, necesitamos 4 ecuaciones en el supuesto de que tenga solución lógica. ¿Sí o no? Sí, ya hemos comentado eso, ¿verdad? O sea, se tiene que cumplir por lo menos la condición necesaria. ¿Sí? O sea, a fuerzas tiene que haber solución lógica. Entonces, partiendo de ese supuesto, necesitamos 4 ecuaciones. ¿Cómo las planteamos? Bueno, aquí me dice que tiene tangentes horizontales en estos 2 puntos. Me está dando 2 puntos, pero necesitaría por lo menos otros 2 puntos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no está dando 2. Bueno, con estos 2 puntos, yo puedo plantear 2 ecuaciones, que serían ¿cuál? Menos 2 igual a por 1 al cubo, más b por 1 al cubo, perdón, por 1 al cuadrado, más c por 1, más d. ¿Sí están de acuerdo que esta ecuación la saco con este punto? ¿Sí? Y con este punto, ¿cómo quedaría la ecuación? 2 igual a menos a más b menos c más d. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Pero me faltan 2 ecuaciones. ¿Esas cómo las sacamos? Bueno, pues aquí está. Nos habla de tangentes horizontales. Tangentes horizontales. ¿Qué pasa con las tangentes horizontales? ¿Opinión lógico diferencial? ¿Vale? ¿Se refiere? Se relaciona con las derivadas. A ver, sí, yo sé que a lo mejor no lo vimos porque es un hombre creo, el iniciano, ¿no? Yo, por ejemplo, con sus compañeros el semestre pasado no pude ver así esos temas como no es que sacar. Entonces, sí, divertido. ¿No lo sé? No. Bueno. Sí, es que está feo, pues. A ver. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Eso es lo que viene siendo la derivada. Eso sí hay que sabérselo, ¿eh? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Quién es la curva? La recta. ¿Bien? Bien.
Pero aquí nos está hablando de tangentes horizontales. Las tangentes horizontales tienen pendiente cero. ¿Sí? Pendiente cero. Entonces, si su pendiente es cero, su derivada va a valer cero. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando que son polinomios cúbicos, ¿quién es la derivada de esos polinomios? La derivada sería 3ax cuadrada más 2bx más c. ¿Sí? Y ya. ¿Por qué ya? Porque estamos hablando de que en estos puntos, entonces sustituimos no el punto, la abscisa. ¿Por qué la abscisa? Porque la derivada en estos puntos va a valer cero. ¿Sí o no? Estamos diciendo que son horizontales. Entonces el único dato que podemos usar es la abscisa. ¿Sí? Y entonces de esa manera la ecuación para la derivada en este punto sería 0 igual a 3a más 2b más c. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Y para este punto la derivada es 0 y va a ser 3a menos 2b más c. Y ahí están las cuatro ecuaciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a resolverlo por Gauss-Jordan. A ver, A más B, perdón. Por Gauss, dijimos. Por Gauss y por Gauss-Jordan. Vamos a hacerlo por los dos. De una vez. A ver, ¿qué me está pasando? Ya me enloqué. A ver. Aquí debe de ser un ejemplo. ¿Qué me pasa? ¿Sí o no? O sea, perdón, se me chispó mucho carne, ¿no? Debe de ser así. Si están de acuerdo, ¿qué estaba yo haciendo? Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos primero? Sumamos el primer renglón con el segundo para echarnos a este. Multiplicamos por menos 3 el primer renglón y se lo sumamos al tercero. Y por menos 3 el primer renglón y se lo sumamos al cuarto. Sale 1, 1, 1, 1, menos 2. Entonces, 0, 2, 0, 2, 0. ¿Sí? Luego, menos 3 más 3 es 0, menos 3 más 2 menos 1, menos 3 más 1 menos 2, menos 3 más 0 menos 3, 6 y 0, 6. Menos 3 más 3 es 0, menos 3 menos 2 menos 5, menos 3 más 1 menos 2, menos 3 más 0 menos 3, 6 y 0, 6. Ahí está. ¿Sí? Bueno, seguimos. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Multiplicamos por un medio de segundo renglón. A ver, 1, 1, 1, 1, menos 2. 0, 1, 0, 1, 0. Y después de haber hecho esta, nos sumamos el segundo con el tercero y 5 veces el segundo más el cuarto. ¿Sí? Entonces va a ser ¿quién? 0 y 0, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 3, menos 2. 0 y 6, 6.
Luego, 0 y 0, 0. 5 menos 5, 0. 0 menos 2, menos 2. 5 menos 3, 2. 0 y 6, 6. ¿Sí? ¿Y luego qué pasa? Pasa lo siguiente, que aquí, si se fijan que tenemos dos. No son iguales, ¿verdad? No, yo creí que eran iguales. Yo creo que eran iguales. Si hubiera sido igual, si hubiera sido dos reglas iguales, es lógico que uno se va a hacer puros ceros. Y entonces va a haber más incógnitas que ecuaciones y el sistema tendrá infinitas. Pero no son iguales. Gracias a esto, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Menos un medio, el del cero. Ok. 1, 1, 1, 1, menos 2. 0, 1, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1, menos 3. Menos 3. Y luego lo que haríamos sería multiplicar por 2 el 0 para sumarse con el 4. Entonces sería 0 y 0, 0. 0 y 0, 0. 2 menos 2, 0. 2 y 2, 4. Menos 6 más 6, 0. ¿Sí? Muy bien. Y ya, miren, el siguiente paso, si yo lo quiero hacer así, Gauss completito, es que los coeficientes principales sean unos. Eso ya lo comentamos. Aquí todavía no es uno. ¿Sí? Si yo quiero hacer el Gauss así total, tengo que hacer los que todos sean iguales. Pero lo puedo dejar así. O sea, ya puedo hacer yo la retrosustitución si es 4. ¿Sí me explico? Pero de todas formas yo lo voy a hacer. O sea, voy a quedar así. No, por favor, yo de todas formas. Vamos a hacer una hojita. Veremos una hojita sí, porque pues no están con sus mamás. No sé por qué pues no está aquí, ¿verdad? No está su mamá aquí, ¿verdad? No, pero es aquí. Porque usted también es de fuera, ¿no? Sí, pero vino hace rato saliendo de trabajar en una francesa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es eso? No sé las temas, pero yo llevo 8 años. Aquí ¿de dónde es? De Canadá. Sí, está bien, ¿no? O sea, es que no es lejos de distancia, la distancia es cerquita, pero... Sí. Ajá. Sí, porque antes eran como 100 kilómetros, o sea... Sí, la verdad es que muy poco, solamente que la carretera está muy fea, pero ya sí ya arreglaron un pedacito. Sí, pues está por allá ya pegado a San Luis Potosí. Esta limitación como salió del inicio de Landa, está yo todavía como a hora y media de Landa, por donde yo vivo va a estar frío, y es separación entre San Luis y el estado de Querétaro. Entonces yo soy el último pueblo que vive en el estado. O sea, no eres de Landa. O sea, es de un pueblito de Landa. No, entonces está más... Pero aquí estás con tu familia. Sí, por eso nos mudamos para acá, igual mis hermanas se vinieron para estudiar, una de mis hermanas estudió PNT, otra estudió la UAP, y ya después mis papás ya son mayores, empezaron a enfermarse, mis hermanas se enfermaron para la mujer, y ya después también me vine yo, porque me dejaron muy cosas de la familia, entonces me dejaron unos años con una hermana, en los que terminaba la primaria, y ya después todos, ya no sé qué. No, pues es que sí está retirado. Entonces allá por la Huasteca ya casi, ¿no? Ya Son como 6 horas.
Ya hace 6 horas en camino, nosotros ya nos vamos como 4 horas y media, 5 horas en el coche. Bueno, entonces el siguiente paso sería hacer uno y tiene 3 pasos. Ahí está. Ahí es Gauss. Completito, pero podemos cambiar con esto. ¿Sí? ¿Cuál sería la conclusión con Gauss? Acuérdense que la cuarta columna corresponde a D. Entonces, esta ecuación sería B igual a 0. Ya le sale D. De la siguiente ecuación sería C más D igual a menos 3, pero como D la conocemos, C vale menos 3. Esto es lo que viene siendo la sustitución. De la segunda ecuación corresponde a D más D igual a 0. Entonces D vale 0, porque D vale 0. ¿Sí? Aquí estamos los valores de las variables. Y finalmente A, la metemos por primera, menos 2, menos D, menos C, menos D, nos va a dar menos 2, menos B, ¿dónde está B0? Menos C, que va a dar menos 2, entonces sería más 3. Menos D que va a ser, pues nada más nos queda así, nos queda 1. Bueno, esto quiere decir que el polinomio sería X cuadrada, X cúbica, porque A vale 1. No hay cuadrático. Menos 3X. Y no hay independiente. Así sería. ¿Sí están de acuerdo? Ahora se puede comprobar. ¿Cómo lo comprueban? A ver, se supone que el polinomio pasa con esos dos puntos. Vamos a ver si nos pasa. A ver, 1 menos 3, menos 2. Menos 1 más 3. ¿Sí sería que es más 3, verdad? Me va a dar más 3 porque sería menos 1. Entonces ya le damos, ¿sí? Bueno, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué onda con los aspectos horizontales? A ver, la derivada sería 3x cuadrada menos 3. Se supone que para estos valores de x debe de valer 0 porque son horizontales ahí. A ver, con 1, 0, con menos 1 también da 0. ¿Sí? Bueno. Pues ahí está ese. Ahora, fíjense, hay un problema aquí que dice lo siguiente. Según los datos del censo de un país, en 1950 había 179.3 millones de habitantes. En 1960, 203.3 millones. Y en 1980, 226.5 millones. Ajuste un polinomio de segundo grado a estos 3 puntos y use el resultado para predecir la población para 1985 y para 1990. Entonces aquí podemos ver cómo nos puede servir el ajuste polinomial de curvas. A partir de cierta información, yo puedo obtener una expresión matemática, un polinomio, y con él saber cuál sería el comportamiento de ese fenómeno para datos más en el futuro. Es muy diferente a las matrices estocásticas, porque acuérdense que las matrices estocásticas funcionaban con la probabilidad. ¿Sí o no? Y sobre todo que había estados. Es un poquito diferente el asunto. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo. A ver.
A ver, dice 1900, ¿sí lo tienen ahí? Pero ¿es 1900 qué, perdón? 1986. No. ¿Cómo que cómo así? Era el 13, sí. 1950. 1950 por 4 o 179. Ajá. Después era 1960 por 203.3. ¿200 qué? 3.3. Ajá. Después era 1980 con 226.5. Ya. Y ya. ¿Sí? Bueno, fíjense, la información la represento mediante puntos. ¿Sí? Eso es importante. Acuérdense que primero que nada esas funciones son de dos variables. ¿Sí? Dos variables. Que siempre hemos dicho X y Y. Pero sabemos que las variables son mudas. ¿Qué significa? Que pueden significar cualquier otra cosa dependiendo del contexto en el cual estemos estudiando o analizando el fenómeno. En este caso, la X viene siendo T. Obviamente esto es año, ¿verdad? ¿Sí o no? Es año, tiempo. Tiempo. Y esto de acá es población. La población está en función del tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Pues, para darle un poquito más de sentido a nuestro análisis, vamos a manejarlo de esa forma. Ahora son puntos, recuerden que la primera coordenada corresponde a la variable independiente, que es el tiempo, y la segunda, la variable dependiente, que en este caso es la población. Entonces son 3 puntos. ¿Polinomio de qué? Segundo grado. ¿Sí o no? Sí, ya quedamos que tenemos que ver qué tipo de polinomio va a ser en base a la cantidad de información que tenemos. Ahí está. ¿Por qué? Porque van a haber 3 incógnitas que tenemos que conocer. Tiene que haber 3 datos, 3 puntos para poder hacerlo. Bueno, a ver, ¿están de acuerdo que aquí lo mismo? ¿Cuál lo mismo? Pues que el tiempo es en miles. Si yo rebajo al cuadrado me va a quedar en millones, ¿verdad? O sea, el término cuadrático va a quedar en millones, el término lineal va a quedar en miles. Ya hay mucha diferencia, ya es manejar cosas muy grandes, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, la variable de la población está en millones, pero creo que queda muy claro expresarlo así, ¿verdad? Ya sabemos que son millones, no ponemos todos los ceros, ¿verdad? Sí, pero ¿qué onda con el tiempo? Se dispararía. Entonces podemos utilizar un cambio de variable. No nos lo da el libro, no lo da, pero yo lo propongo. Este ejercicio es impar, tiene respuesta. Quiero pensar que tiene respuesta, entonces vamos a plantear como nosotros queramos y vemos. ¿Qué cambio de variable puedo hacer? Bueno, por ejemplo, z igual a... Acuérdense que el ejercicio anterior, el libro utilizaba un criterio. La variable menos el valor intermedio. Entonces el valor intermedio aquí es 1960. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, t menos 1960. ¿Sí? Si alguien dice, no, yo quiero t menos 1950, órale, no hay bronca. Se vale. Va a dar lo mismo. ¿Sí? No, yo quiero que sea z igual a t menos 1980, órale. Sí, a ver, ¿cuál quieren?
Si vamos con el ejemplo pasado, con el ejemplo Bueno, órale. Bien. Entonces, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar así. P de T menos 50 igual a quién? A. Bueno, ya vamos a sustituir, porque si no me voy a tardar mucho. Espérenme. A ver. Vamos a sustituir este punto. Pero es que sí tengo que poner. Perdón, van a decir que tengo ahí. 1250. Órale. A por T menos 1250 al cuadrado más B por 1950. T menos 1950 más C. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con el primero. Sería T de 0 igual a por 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Por 0 al cuadrado más B por 0 más C. ¿Sí? Y P es 0, o sea, cuando T vale 1950, da 179.3, ¿no? ¿Sí o no? Está en millones eso. Ok. Vamos con el siguiente. Oigan, pero me dijeron el de 1960, ¿verdad? Sí, es una Sí, pero bueno, vamos a hacerlo como ustedes me dijeron. Perdón, es que yo me equivoqué. Era con esta. Sería menos 10, ¿no? ¿Sí o no? Perdón. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos con esta. Ahora sí, T de 0 igual a por 0 al cuadrado más B por 0 más C igual a ¿cuánto? A 203.3. ¿Sí? Y luego con esta sería P de 20 igual a por 20 al cuadrado más 20 por B más C igual a 226.5. Entonces mi sistema, ¿cómo me va a quedar? Menos 100A menos 10B más C igual a 169.3. Aquí me va a quedar C igual a 203.3. Acá me va a quedar 400A más 20B más C igual a 226.5. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo va a quedar la matriz? Bueno, aquí si gustan vamos a arreglarla antes de que empecemos a analizarla. Me conviene dejar esta ecuación hasta la última, porque pues ya ese, y pues aquí no sé cuál queda, esta o esta. Primero. ¿Cuál? ¿La primera? Bueno, ok. Pero nomás acuérdense que es así, menos 100, menos 10, 1, raya, 169.3. Es así. Luego, 420, 1, 226.5, y luego 0, 0, 1, 213.3. Bueno, a ver, ya hacemos primero, menos un centésimo, el primer renglón. 1 menos un décimo, no miento, es un décimo. Un centésimo negativo. Y luego acá va a quedar 117.93. Ya de una vez para que sea un poquito más rápido, ¿sale? ¿Sí? Nada más que va a ser negativo, porque estamos multiplicando por menos un centésimo. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Y después de haber hecho eso, multiplicamos por menos 400 y se lo sumamos al segundo. Entonces, menos 400 más 400, 0. Maestro, ¿no da menos 1 o sería de
Sí, porque ¿No? Eso es cierto. Sí, cierto. 1.793, sí, cierto. Gracias. Sí, cierto. Bien. Luego, menos 40 más 20. Menos 40 más 20, menos 20, ¿no? Luego, 4 y 1, 5. ¿Sí? A ver. 400 por 1.793. 793. pero aquí no, el menos 100 sería 100 porque acá está elevando menos 10 al cuadrado y ahí estamos menos. Sí, cierto, perdón. Es 100. Y así se quedaría menos 10. Perdón, sí, cierto. Es 100. Sí. Aquí menos, más. Sí, cierto. Sí. Se me fue. Ok, entonces, pero sí sería por menos 400. Sería menos 400 más 400, 0. 40 y 20, 60. Ahí se ve 60. Luego, menos 4 y 1, ¿no? Menos 3, menos 4 y 1. Menos 3. Entonces sería menos 400 por 1.7393. Menos 767. Más 226.5. Más 223. Sí. Menos 943.7. Menos 900. 43.7. Ok, gracias. Y finalmente, pues sí, ese no cambia. Y finalmente lo que haríamos sería multiplicar por 15 centavos. El segundo ejemplo, 1 menos un décimo, un centésimo, 1.793, 0, 1 menos 3 veintiavos. ¿Cuánto sería 943 entre 60? 15.71. 15.71 es 943.7 entre 60. Es 15.72. 15.72. Negativo. Y aquí es un veinteavo. Porque es menos 13 centavos. Es un veinteavo. Y así. 203.3. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que el polinomio, a ver, primero que nada, C vale 203.2, B vale menos 1, menos 15.72, más un veinteavo de C, que es 203.2. ¿Sí? ¿Cuánto vale? A ver, 203.2 entre 20. $203.2 entre 20 menos 15.72. ¿Menos 5 qué? 5.56. Ok. Ya sería 1.793 menos un centésimo por C, que es 203.2, más un décimo de B, que es menos 5.56. A ver, entonces, ¿cuánto da? A ver, eso de aquí me va a dar menos 556. ¿Sí? A ver, Da menos eso va a 79.
¿Vale? A menos punto 795. Menos punto 795. Sí. O sea, ese sería menos 2.58 más esto. ¿Neta? O sea, 1.793. A ver, 1.793 menos 2.032 menos 0.556. Sí, como había dicho su compañera. Muy bien, pues ahí está el polinomio. Sería menos 0.795 t cuadrada menos 5.56 t más 203.2. Por ejemplo, ¿qué enseñar como el pasado que sería en términos de escala? Para en términos que se llaman Ah, pero sí. Sí, es que no hicimos ese cambio. Ay, perdón. Sería P de T menos 1950 igual a menos punto 795 T menos 1950 al cuadrado menos 5.56 por T menos 1950 más 6, así sería. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, tómenle una fotito por favor. Yo Tomás se la voy a tomar y ahorita la voy a compartir, ya mañana lo comprobamos, ¿no? Sí, que pasen buena tarde, un abrazo a sus mamás, felicítenlas. El mejor regalo que le pueden hacer es echarle ganas, ¿vale? Sí, o sea, echarle ganas, esforzarse, ¿no? Entonces, pues órale, que pasen buena tarde. ¿Dónde está la lista? ¿Ya la tienes? Órale. Sí. Salve. ¿Me la dice? No la sé. Vemos. Sí. Esa es copia de la Catalina. Sí, no, pasa. Sí, lo vemos. Sí, nos vemos. Sí, por favor, ¿no? Voy a ver para allá.